A ojos del visitante occidental, el paisaje africano se despliega frecuentemente con una espectacularidad a la que sería inútil buscar equivalente en Europa. Este es el caso, por ejemplo, de las Cataratas Victoria. El curso del Zambeze es caudaloso, pero la dilatada amplitud del terreno lo hace discurrir mansamente. Hasta que de pronto ese terreno se abre en abruptas grietas y el río se convierte en abismos de espuma recorridos por fragmentadas réplicas del arco iris. La grandeza del espectáculo se convirtió, para los primeros blancos que lo contemplaron, en símbolo de la magnitud de la empresa colonizadora en la que se hallaban embarcados. De ahí que, desde su particular punto de vista, tuviese carácter de descubrimiento, cuando no de revelación, lo que para la población negra estaba más que descubierto. Y que, a partir de entonces, y en cosa de pocos años, los colonos blancos llegados principalmente desde Sudáfrica se hicieran con el control de un territorio que iba a recibir el nombre de Rodesia. Las cataratas fueron el broche que unía las dos mitades de ese territorio, las dos Rodesias. Un nexo de unión más emblemático que el puente del ferrocarril que enlazaba Rodesia del Sur, hoy Zimbabue, con Rodesia del Norte, hoy Zambia, río abajo. La importancia del símbolo se ha mantenido, no obstante, hasta la fecha. En los días de la antigua Rodesia del Sur, las instalaciones hoteleras construidas en las proximidades de las cataratas fueron lugar de descanso predilecto de los colonos blancos. Y desde la proclamación de la República de Zimbabue, a ese contingente de antiguos colonos hay que sumar otro mayor de turistas llegados de todo el mundo. El principal aliciente, al margen de las cataratas, es que aquí nada parece haber cambiado en nada. Algo parecido puede decirse, a primera vista, de la nueva república. Empezando por su capital, Harare, la antigua Salisbury. Nada indica en el centro de la ciudad que el país vivió hace pocos años una revuelta de la población negra contra la minoría blanca que detentaba el poder político. Durante el día, el ambiente de la calle es distendido y apacible. De noche, las cosas cambian. Pero ese mismo cambio se produce también en muchas ciudades de Occidente.
Durante el período colonial, la minoría blanca había conseguido recrear un ambiente perfectamente victoriano. Pertenecientes en su mayoría a las clases medias, los funcionarios y colonos británicos se hallaban libres de la discreta pero implacable estratificación social imperante en la metrópoli. Y la presencia de una población negra, mucho más numerosa, situaba automáticamente a todos los blancos en una posición superior. El que tras 20 años de independencia, y pese a una igualdad real de derechos, las cosas parezcan haber cambiado tan poco, supone un fracaso colectivo en la medida en que no se ha creado una clase media multirracial capaz de actuar de colchón entre mayorías y minorías. Un fracaso colectivo que es también un peligro colectivo. De hecho, esta es la causa que se adivina en el origen de cuantos brotes de violencia sacuden regularmente el país. El poder político se halla detentado por la mayoría negra, pero el económico sigue estando fundamentalmente en manos de la minoría blanca. Lo que hace que para un negro el camino más corto y casi el único para mejorar de condición social sea el de convertirse en funcionario. El perfil urbano de Harare, nítido, con un toque rockwelliano, es toda una invitación al equilibrio, a la convivencia étnica. De romperse aquí ese equilibrio, las consecuencias se harían sentir de inmediato no ya en Zimbabue, sino también en la vecina Sudáfrica y, por extensión, en los restantes países del continente. Inmediatamente después de la minoría blanca, en la escala social se encuentra la minoría india, que controla el comercio detallista. Finalmente, la mayoría negra. Su peso económico es irrelevante. Comercios precarios, oficios desarrollados en plena calle. Sus mercados se hallan situados a continuación del distrito indio, en el lugar que sirvió de asentamiento a los colonos blancos que fundaron la ciudad.
¿Dónde tenemos que ir? La antigua Rodesia del Sur, tras la independencia, recibió el nombre de Zimbabue en honor al monumento más emblemático de su pasado, el Gran Zimbabue. Si cuando se habla de las nuevas naciones africanas es fácil dar la impresión de que poco hay que reseñar antes de la llegada de los blancos, tal impresión se debe, por lo general, a la ausencia de textos escritos sobre el pasado propiamente africano, así como de monumentos que hayan resistido el paso del tiempo. Y eso es precisamente lo que no sucede en el caso del Gran Zimbabue, construido en piedra a semejanza de las ciudades mediterráneas de la antigüedad clásica. Su época de esplendor va de los siglos XIII al XVII y su historia se halla asociada a numerosos relatos de carácter legendario. El conjunto consta de las ruinas del templo, un templo que fue al mismo tiempo fortaleza, y dos recintos amurallados que protegían al resto de la población. Un espacio de gran belleza asociado a cierta sensación de vacío, en la medida en que los elementos más vivos de la cultura de sus habitantes no resistieron la acción combinada de los saqueos y del paso del tiempo. Cuando Vasco de Gama estableció un asentamiento colonial en Isla Mozambique, su principal objetivo no estaba relacionado con el vecino continente africano, sino con el propósito de crear una escala más en el camino de la India y las Islas Molucas, objetivo último de la expedición. No obstante, su llegada coincide con el momento de mayor prosperidad de Gran Zimbabue, y el comercio de marfil y de piedras preciosas no era precisamente un asunto desdeñable. El principal problema lo constituía la vecindad de algunos asentamientos árabes establecidos allí siguiendo los pasos de navegantes venidos de Persia y de la India en ruta en sentido inverso a la seguida por los portugueses. Hoy, la mayoría de los edificios religiosos, civiles y militares de aquella época se encuentran en estado ruinoso, expresión misma de la decadencia experimentada por la colonia. Palacios convertidos, en el mejor de los casos, en patios de vecindad.
Mejor destino ha tenido el fuerte de San Sebastián, gracias, sin duda, a la solidez de su construcción. Fue edificado a finales del siglo XVI en torno a un manantial de agua potable en vista de los constantes ataques que sufría la plaza por parte no solo de los árabes, sino también de franceses y holandeses. Un fuerte similar a otros tantos que Felipe II mandó levantar en diversos puntos de África, Asia y América, dentro de su política de consolidación de fronteras. El momento de apogeo de Isla Mozambique es posterior a la construcción del fuerte y coincide con el auge del tráfico de esclavos, desarrollado tanto en dirección a los países árabes como a las colonias americanas. Aunque Isla Mozambique nunca tuvo la entidad de Zanzíbar, el desarrollo urbano de la ciudad refleja ese auge y el declive del tráfico, su propio declive. Capturados en el interior del continente, hombres, mujeres y niños eran concentrados y convertidos en objeto de comercio en los aledaños del núcleo urbano propiamente dicho. Se calcula que de cada 100 africanos vendidos como esclavos, llegaban vivos a su destino alrededor de 38. Haya matatani, si quieres matatani. Toma ya Karina. Ay, un paso güey. Mana kandor lain? Isla Mozambique fue la capital de una colonia cuyos límites coincidían aproximadamente con los de la actual provincia de Nampula. Al extender los portugueses los límites de ese territorio a finales del siglo XIX, crearon una nueva capital, Lourenço Marques, hoy Maputo, capital de la República de Mozambique. El nuevo Estado se constituyó inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura en la metrópoli. Pero, a continuación, el régimen revolucionario se vio abocado a una guerra civil alentada por el gobierno sudafricano de la época. Todo ello ha contribuido a que, al igual que en otros países, el proceso revolucionario no pasara de ser una guerra de independencia saldada con éxito. La situación hoy es esperanzadora gracias, sobre todo, a la patente resolución del pueblo mozambiqueño de olvidar los pasados enfrentamientos y esforzarse en sacar el país adelante. La empresa sería fácil si todo Mozambique fuese como Maputo, una ciudad de gran dinamismo desde sus orígenes. Su espléndida situación y el empeño de los residentes portugueses, a los que no les estaba permitido afincarse de un modo permanente en llevar una vida agradable, hicieron el resto. Una de las ciudades más atractivas de África, limpia y abierta. Pero Maputo no da la medida de lo que es Mozambique, un país falto casi por completo de infraestructuras.
Lo que funciona en Maputo deja de funcionar a los pocos kilómetros. Como si, a ojos de los antiguos colonizadores, cuanto quedase más allá de sus propias áreas residenciales careciera de todo interés. De ahí que, a falta de camino, la vía férrea haga las veces de camino. Un camino que genera sus propios comercios. Y donde no hay puentes o transbordadores, otras embarcaciones los reemplazan. Las carencias de la colonización portuguesa de Mozambique se hallan, en parte, relacionadas con las dificultades económicas y sociales de la propia metrópoli, y en parte con la prohibición de afincarse de un modo definitivo que pesaba sobre los colonos, lo que hizo perder a estos interés por la suerte del país. De ahí la incongruencia de algunas de sus realizaciones. Una estación de ferrocarril desproporcionada respecto al tráfico de trenes existente, o un mercado fuera del alcance de una gran parte de los habitantes de una ciudad en la que apenas sí existe transporte público. Sai um pouco fora para sair. El Mozambique real empieza a pocos kilómetros de Maputo. Es decir, la vida cotidiana en un país falto casi por completo de infraestructuras. Se trata entonces
no ya de suplir esa falta de infraestructuras, sino de encontrarle alguna ventaja que haga cuando menos más grato el desarrollo de esa vida cotidiana. Saber, cuando no se tiene, lo que a uno le haría feliz. Ser feliz con lo que uno tiene. Beira es la segunda ciudad de Mozambique y en su día fue uno de los grandes puertos de África Oriental. Históricamente, la zona de Beira representa el punto más meridional de la expansión árabe en el Índico. La imagen que ofrece actualmente es muy distinta a la de Maputo, toda vez que ni el puerto, ni menos aún la ciudad, son más que una sombra de lo que fueron. Incluso el viajero que llegue por ferrocarril a la estación recientemente construida no tardará en hacerse cargo de la realidad. El proceso de deterioro en el que la ciudad se halla sumida obedece fundamentalmente al abandono del lugar por la mayor parte de la población blanca. Con ellos ha desaparecido todo signo externo de prosperidad, ya que la gente que puebla las calles carece de poder adquisitivo. El único edificio público que mantiene su actividad a ritmo habitual es la cárcel.
Los reclusos agradecen sin duda tan céntrica situación que les permite no perder del todo el contacto con la vida callejera. La impresión general es de abandono. Un abandono que se hace palpable en la decadencia de lo que en otro tiempo fueron paseos ajardinados o en el descuido que emborrona una excelente arquitectura colonial. Lo que no deja de ser engañoso, ya que en Beira hay más actividad industrial y mercantil de lo que parece, por más que sus centros de decisión no se encuentren en la ciudad. falta de escaparates, de terrazas de restaurantes y bares, la calle adquiere aquí otros usos, los más adecuados a las circunstancias personales de sus habitantes. La calle, por otra parte, viene a suplir las precarias condiciones de vida de una buena parte de la población, alojada en pisos a los que la falta de mantenimiento ha dejado sin desagües ni agua corriente, cuando no en edificios que fueron concebidos con otra finalidad. La amplitud del fenómeno hace obligada una remodelación urbana no menos general. Caso ejemplar de desarrollo urbano es, en este sentido, el que ofrece Vilanculo, a mitad de camino entre Beira y Maputo. Un planteamiento que, al adaptar la modernidad a las necesidades actuales de la población, resulta modélico no ya para Mozambique, sino también para una buena parte de África. El tamaño de las parcelas que integran la extensa cuadrícula urbana permite que el número de cabañas de cada parcela pueda aumentar de acuerdo con las necesidades de cada familia. Si además de contar con electricidad y agua corriente, quienes aquí vivan pueden cuidar de sus papayos y de sus animales domésticos, no cabe duda que la calidad de vida resultante será muy superior a la que pueda ofrecer un hacinado bloque de apartamentos en los que nada funciona. El modelo, ni más ni menos, que los hoteles de lujo de la zona ofrecen al turista. Construcciones al estilo tradicional, pero dotadas de todos los servicios. Tal vez el mejor ejemplo de desarrollo urbano en armonía con el desarrollo económico sea el que ofrece Nampula. Se trata de una próspera capital de provincia, de calles amplias y limpias, en la que el cemento ha sustituido ya a materiales más perecederos en la construcción de edificios. El resultado es una ciudad africana despejada y alegre, cuyo bellísimo contorno paisajístico parece empeñado en integrarse en el horizonte de las avenidas.
Un sembrado de abruptas formaciones rocosas que salpica el llano. Habría que trasladarse al delta del Río Rojo, en el norte de Vietnam, o al sur de China, para encontrar algo parecido. Nampula es la capital de la provincia del mismo nombre, en cuyo litoral se encuentra Isla Mozambique. La carretera que une un punto con otro es en la práctica una larga calle. No podía ser menos, tratándose de una rica región agrícola, si tenemos en cuenta que el 90% de la población de Mozambique vive del campo. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que las carencias de transporte público no se ven compensadas todavía por un aceptable desarrollo de transporte privado. Esa calle carretera, poblada sobre todo de caminantes, se convierte además en eje vertebrador de los poblados que de un modo natural se desarrollan a lo largo de sus orillas. Poblados que son en realidad barrios de un mismo poblado. Lugares en los que el interior y el exterior de las cabañas configuran un solo espacio donde transcurre la vida en común. Hasta la nevera, en la que se conservan frescos los alimentos, un agujero abierto en el suelo, está a la vista de todos. La población de Mozambique es mayoritariamente cristiana, con un islamismo en auge y un animismo en declive. Pero debido seguramente a que un deje de animismo pervive en todos, hay árboles como la ceiba o el baobab que conservan la condición de sagrados. Especialmente el baobab, que echa hojas prácticamente a voluntad y que es considerado inmortal. El río, como en tantos otros lugares de África, cumple aquí una función social. Especialmente para las mujeres que, al tiempo que la colada, realizan su aseo personal.
El hecho de que la mujer parezca ubicua, de que se la vea literalmente por todas partes, no responde a ninguna paradoja. La mujer participa en los trabajos agrícolas, de los que realiza alrededor de un 50%, pero también están a su cargo los trabajos del hogar y el cuidado de los niños. A ratos libres se saca un sobresueldo aplicándose a trabajos de artesanía. Y sobre todo va de un sitio a otro, las más de las veces acarreando algo, tal vez la tarea que toma más tiempo. No en vano las distancias son grandes y la falta de transporte público o privado es una de las necesidades prioritarias de Mozambique. Para las jóvenes existe además una obligación que es vista como un privilegio: la asistencia a la escuela. Algo a lo que antes de la independencia podían acceder muy pocas. El archipiélago de Bazaruto, a escasas millas de la costa, tiene poco que ver con los paraísos tropicales que suelen ofrecer las agencias de viaje. Lugares caracterizados por las playas con cocoteros, los combinados de ron y las estilizadas bañistas. Aquí la estética es otra, inseparable de las extensas mareas, del cielo soleado y de las nubes que lo ensombrecen, de la luz que colorea de rosa o de gris los perfiles de las distancias. Y algo en común con el paraíso han de tener estas islas cuando hay el testimonio de, por lo menos, dos viajeros separados por el intervalo de un siglo que decidieron quedarse en ellas para siempre. La fascinación que el archipiélago es capaz de ejercer sobre el visitante se debe a la combinación de dos factores: la singularidad de su paisaje y el modo de vida de sus habitantes. A la conservación de ambas cosas contribuye sin duda el hecho de que llegar hasta aquí no es fácil. Una dificultad hasta cierto punto lógica, tratándose de unas islas que han sido declaradas reserva natural.
La población se halla dedicada fundamentalmente a la pesca y más que en aldeas vive en agrupaciones de cabañas familiares, cuyo número aumenta según las necesidades del momento. Cuando los hijos fundan nuevas familias, se forman nuevos núcleos colindantes, lo que termina por dar al conjunto el aire de una aldea. Los espíritus de los muertos mantienen su presencia en la vida cotidiana de la familia, adscritos a las pequeñas cabañas que se construyen a tal efecto. Esse nós já estávamos a dizer que o fogo é muito importante. Fornece-nos energia. Para los niños, el principal punto de reunión de la isla es la escuela. Una escuela innecesariamente obligatoria, toda vez que el entusiasmo con que los alumnos siguen el desarrollo de la clase ya lo quisieran para sí los centros de enseñanza de los países desarrollados. Vamos, 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 vamos. Fogo que é? Vamos, vamos, vamos. Paralelogramo. Paralelogramo. Os ângulos retos. Já? Já? Já. Muito bem. Então, à frente disso aí, põe. Los adultos, por su parte, tienen su principal punto de encuentro en el mercado. Un mercado en el que, junto a las transacciones comerciales, la gente suele disfrutar de sus momentos de esparcimiento y celebrar las fiestas, tanto las de carácter lúdico como las de carácter religioso, con ritos animistas próximos al vudú. El archipiélago se formó en época relativamente reciente, a partir de unos cuantos escollos rocosos y atolones de coral sobre los que, poco a poco, se fue fijando la arena. Tales peculiaridades explican que nunca fuese utilizado por los navegantes como base de asentamientos similares a los de Isla Mozambique y que su flora y su fauna no solo se hayan visto preservadas, sino que incluso se hayan hecho más ricas y diferenciadas con el paso del tiempo.
Los isleños son gente de carácter abierto y acogen con curiosidad a todo tipo de visitantes. Pero hay dos cuyo recuerdo guardan con especial reverencia. Un marino portugués que, tras embarrancar y perder el barco a finales del siglo XIX, no quiso ya abandonar la isla a la que el azar le había traído. Y un turista surafricano que, un siglo más tarde, expresó idéntica voluntad. Si sus espíritus son sin duda frecuentemente invocados en las celebraciones rituales, sus restos yacen entre las cabañas de los isleños a escasa distancia de las playas que ellos quisieron mantener de un modo permanente en su campo visual.